A ver, piénsenlo un momento. Cada vez que mandamos un mensaje, hacemos una búsqueda en Internet o nos conectamos a una red social, estamos, de alguna manera, tejiendo una red invisible que envuelve a todo el planeta. Ahora, ¿qué tal si les digo que esa red está destinada a convertirse en algo, bueno, en algo mucho más grande? ¿Una especie de mente global? Y lo más increíble es que esta idea, que suena a pura ciencia ficción de hoy en día, fue imaginada hace casi un siglo. Exacto. ¿Y si todo esto que llamamos Internet fuera apenas el comienzo de un cerebro global? Si ya conecta a miles y miles de millones de mentes, ¿es solo una herramienta más? ¿O de verdad es el primer paso hacia una especie de conciencia colectiva? Bueno, esta pregunta no es nueva, para nada, y nos lleva directamente a una idea realmente visionaria, la noósfera. Y aquí viene lo realmente fascinante. Mucho, pero mucho antes de que existieran las computadoras o el Internet, un pensador, un visionario, ya veía cómo esta capa de pensamiento se estaba formando. O sea, él se imaginó una red, pero no de cables, sino de ideas, de conocimiento y de conciencia, envolviendo el planeta entero y conectándonos a todos en un nivel que era completamente nuevo. Y la mente detrás de esta idea es, wow, tan compleja como el concepto mismo. A ver, imaginen esto. Por un lado, un paleontólogo de fama mundial, desenterrando los secretos de la evolución, y al mismo tiempo, un sacerdote jesuita. Sí, las dos cosas. Teilhard de Chardin pasó su vida entera tratando de construir un puente entre la ciencia y la fe, dos mundos que para muchísima gente en su época eran completamente irreconciliables. Y esta idea, de verdad, lo cambia todo. Es que para Teilhard, la humanidad no es un simple accidente en la historia del universo. Para nada. Somos, como él mismo decía, el eje y la flecha de la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Pues, en otras palabras, que la evolución no se detuvo con nosotros. No, ahora se mueve a través de nosotros. Ok, pero ¿qué es lo que impulsa esta flecha? O sea, ¿qué ley universal nos está empujando hacia adelante? Bueno, según Teilhard, todo se reduce a una dinámica, a una ley fundamental del universo. Y esta es su idea clave. La conciencia no es algo que aparece mágicamente de la nada en los seres vivos, no. Él creía que todo, absolutamente todo, desde un átomo hasta una galaxia, tiene dos lados, un exterior, lo que vemos, y un interior, una especie de energía psíquica. Y a medida que la materia se organiza en estructuras más y más complejas, piensen en un cerebro, por ejemplo, ese interior se vuelve más intenso, hasta que, ¡pum!, despierta como conciencia. Lo que nos está diciendo es, básicamente, que tenemos que mirar más allá de la superficie, de lo puramente mecánico de la materia. Que desde el mismísimo inicio del universo ya existía una especie de protoconciencia dormida, un interior biológico que solo estaba esperando la oportunidad para florecer. Por eso, para él, la vida no fue un accidente, era una inevitabilidad. Y es que esta ley la podemos ver en acción en la historia de nuestro propio planeta. Es como un gran despertar en 3 actos. Primero, tuvimos la materia inerte, las rocas, los minerales, la geosfera. Luego, sobre esa base, emerge la vida, tejiendo esa increíble capa verde que es la biosfera. Y finalmente, desde dentro de la biosfera surge el pensamiento, la conciencia humana, creando la noosfera, la capa pensante de la Tierra. Pero ojo, esta tercera etapa, la noosfera, no es algo del pasado, no es historia antigua. Según Teilhard, está ocurriendo ahora mismo y a una velocidad vertiginosa. Estamos viviendo justo en medio de lo que él llamó la planetización, que es básicamente la compresión y la aceleración del pensamiento humano a escala global. Y para entenderlo, miren esta comparación. Es súper simple, pero muy reveladora. Hace miles de años, las necesidades de una persona eran locales: pan, agua, refugio. Pero hoy para que tengamos luz, comida en la mesa o simplemente para ver las noticias, se necesita una red que cruza el planeta entero. Cada una de nuestras necesidades modernas, sin que nos demos cuenta, alimenta y fortalece esta interconexión global, esta noosfera. Y claro, no es una sola cosa la que está impulsando esto, sino la convergencia de varias fuerzas. Piénsenlo, somos más personas que nunca en el planeta. Estamos más conectados que nunca por la economía, la cultura, tenemos una memoria colectiva en Internet. Todo esto nos está, digamos, apretándonos, nos está juntando, intensificando el intercambio de ideas y de información.
y casi sin darnos cuenta, estamos construyendo el sistema nervioso del planeta. Muy bien. Si todo el universo, y nosotros con él, se mueve en una dirección hacia más complejidad y más conciencia, la pregunta es obvia. ¿Cuál es el destino final? ¿Hacia dónde apunta realmente esa flecha de la evolución? Y esta convergencia global, esta mezcla de pensamiento y tecnología, nos lleva a la idea más audaz y, sí, quizás la más controversial de Teilhard. Porque si de verdad estamos construyendo una mente planetaria, ¿cuál es su propósito? ¿Qué nos espera al final de este camino? Él lo llamó el punto omega. Y ojo, no es solo un final pasivo, como el fin de una película. No, es un destino activo. Es una especie de superconciencia en el futuro, que, imagínense, como un imán gigante, ha estado atrayendo a toda la evolución hacia sí misma desde el principio, guiándonos a todos hacia una unidad cada vez mayor. Pero, y este es un pero muy grande, aquí es donde la visión de Teilhard se convierte también en una advertencia. Porque él vio que hay dos maneras, dos caminos muy diferentes para alcanzar esa unidad global. Y nos enfrentamos a una elección que es crucial. Podemos ser como hormigas en una colonia, todos iguales, sin individualidad, o podemos ser algo completamente distinto. Claro, una unidad forzada, una unidad mecánica, nos aplasta como individuos, nos vuelve anónimos. Pero Teilhard creía en otra fuerza unificadora, el amor. Y no hablaba de un amor en sentido romántico o sentimental, sino del amor como la afinidad, la atracción fundamental que existe entre centros de conciencia. Él decía que es la única fuerza que puede unirnos de verdad, desde adentro, sin anular quiénes somos, sino al contrario, haciéndonos más nosotros mismos. Y con esto, la increíble visión de Teilhard nos deja con una pregunta bastante inquietante, la verdad. Mientras seguimos tejiendo este cerebro global, con cada clic que hacemos, con cada conexión que establecemos, ¿qué tipo de mente colectiva estamos eligiendo crear? ¿Estamos construyendo un superorganismo que nos va a expandir, que nos va a hacer más? ¿O estamos construyendo una prisión que, al final, nos va a encerrar? La respuesta, creo, al final, depende de las decisiones que tomemos cada día.